Saludos hermanos, en esta ocasión continuamos con el tema que ya iniciamos hace varias semanas relativo al reino, el gobierno universal o el reino del Todopoderoso. En esta ocasión pues vamos a tocar de nuevo un aspecto, digamos, espiritual de ese reino, ¿ok? No el aspecto físico final, sino digamos una etapa intermedia en el establecimiento del reino. Bueno, empezamos con la parte que tiene que ver con la espiritualidad y la entrada al reino. ¿Ok? La espiritualidad y la entrada al reino. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad del individuo con la entrada al reino? Bueno, pues tiene bastante que ver. Eso es precisamente el tema en esta ocasión, ¿ok? La espiritualidad y la entrada al reino o en el reino. Bueno, primeramente ya hemos establecido hasta cierto punto que el reino del que estamos hablando ahora o la etapa del reino en la que estamos hablando, de la que estamos hablando ahora es la etapa espiritual en el corazón y en la mente de los creyentes. ¿Ok? Así que estamos hablando ahora del reino, vamos a decir, el reino establecido en el corazón. Cuando decimos el corazón se incluye la mente, ¿verdad? En términos bíblicos es básicamente lo mismo. En el punto número uno vamos a ver qué le preguntaron los fariseos al Mesías, Yahushua, en una ocasión, y qué reveló su respuesta. Vamos a ver en Lucas capítulo 17 y verso 20, que nos dice, los fariseos preguntaron a Yahushua cuándo había de venir el reino de Yahweh. O sea, ellos sabían del reino, ellos sabían de la venida del reino. Lo que no sabían era cuándo. Y él respondió, sigo leyendo, y él respondió, el reino de Yahweh no vendrá con manifestación exterior. Ok, los que han estudiado la implantación del reino físico de Yahweh en esta tierra saben que esa etapa final del reino sí vendrá con una manifestación exterior imponente, ¿verdad? Por lo tanto, cuando él dice estas palabras, no está pensando en eso. Está pensando precisamente en el reino espiritual que comenzó con él, consigo mismo, en el siglo I. Por lo tanto, hay que tener ese detallito en mente para entender, ¿verdad?, todo lo que estamos leyendo. Y habían pasado más de 3 años desde que Johanán o Juan, el llamado el inversor o el bautista, según el griego, diera su mensaje. Más de 3 años después que Juan dio su mensaje inicial relativo al reino, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, pasaron aproximadamente quizá un poco más de 3 años. Y lo que la predicación principal de Johanán o Juan era: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, era una proclamación doble, doble, proclamación de arrepentimiento y de la cercanía del reino del que estaba hablando. Sin embargo, los fariseos no entendieron nada de eso. Los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. Así que ellos lo rechazaron por eso, porque ellos no entendieron este detalle que el establecimiento del reino del Mesías o el reino de Yahweh a través del Mesías, pues tenía esas dos etapas, ¿verdad?, que hemos estado mencionando. Así que muchos de los que habían rechazado a Juan y que se habían opuesto al Mesías, Yahushua, estaban insinuando que su misión, tanto la de Juan como la de Yahushua, había fracasado. Esa era digamos, el sentimiento y la proclamación de algunos fariseos en aquellos tiempos. Ahora, número dos, está establecido el trono o la sede del reino celestial en Jerusalén, en algún otro lugar geográfico de la tierra.
O sea, ahora, como imaginaron los judíos o los rabinos en aquellos tiempos, ¿dónde está el reino de Yahweh? ¿Ve? Aquí, este fue el detalle que ellos no captaron nunca, los fariseos. Sí, el reino de Yahweh va a ser en Jerusalén. Lo dicen las montones de escrituras. Pero ese es el establecimiento final físico del reino de Yahweh. Pero como ya hemos repetido tantas veces, no estamos en eso, estamos ahora en el reino de Yahweh espiritual. Este, Vamos a ver, a contestar esa pregunta. ¿Dónde? Primero voy a leer la pregunta otra vez. ¿Está establecido el trono o la sede del reino celestial en Jerusalén ahora o en algún otro lugar geográfico? Vamos a ver. Bueno, la respuesta es obviamente no. Vamos a leer Lucas 17, 20, la segunda parte nada más para abreviar, y 21. Dice, el reino de Yahweh no vendrá, palabra del Mesías, no vendrá con manifestación exterior, porque habíamos dicho ya. Verso 21. Ni dirán aquí está o allá está, porque el reino de Yahweh está entre ustedes ya. Habíamos leído ese verso antes, ¿verdad? La vez pasada. Que algunos malentendieron o actualmente malentienden, que el Mesías dijo que el reino de Yahweh está dentro de ustedes. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo, el reino de Yahweh está entre ustedes, porque era él el que estaba allí entre ellos y él era el reino de Yahweh en ese momento. Ahora, el reino de Yahweh, ya lo hemos mencionado antes, comienza en el corazón, lo cual es sinónimo de la mente, ¿verdad? Es una cuestión de, primero, de sentimiento, que es lo que representa el corazón, el sentimiento, y luego de razonamiento, que es lo que representa la mente. Cuando hablamos de la mente, ¿verdad? Nos referimos al razonamiento, a la inteligencia. Mientras que cuando hablamos del corazón, nos referimos más bien al sentimiento, a las emociones. ¿Ok? Ambas cosas son importantes y tienen que ver con la captación del reino de Yahweh actual, o sea, el reino espiritual, el reino de la gracia, como se le llama también, y fue el tema de la vez anterior. Así que el reino de Yahweh vino sin una manifestación gloriosa exterior, porque el reino de Yahweh vino en el Mesías, en el siglo I, y el reino de Yahweh en ese tiempo también, podríamos decir, era la buena noticia de el reino de la gracia divina. Era la proclamación de la salvación, de la gracia, del perdón de los pecados, de la expiación del pecado de su pueblo. Eso era en el siglo I y es todavía el reino de Yahweh para los seres humanos. Pero, como dijo Pablo en otra ocasión, el hombre animal, según la versión Reina Valera, ¿verdad? Dice el hombre animal, sujikos, dice en griego, y pues tiene que ver con el alma, y por eso la palabra suje en griego, ¿verdad? Se traduce como alma, pero cuando dice el hombre animal, lo que quiere decir es el hombre natural. El hombre natural, no es que sea un animal, literalmente, ¿verdad? Se le llama así simbólicamente al hombre natural, que no percibe las cosas que son del espíritu. Ese es el hombre natural. No percibe las cosas que son del espíritu de Yahweh porque le son locura. Lo dijo Pablo también en esas palabras. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Eso fue lo que dijo el gran apóstol Shaul, Pablo. Número 3. Podemos imaginar que el reino celestial está reservado para alguna casta o aristocracia política en particular. Ustedes saben que, por ejemplo, bueno, aún en el judaísmo, en el siglo I, el gobierno de Israel, que era representativo del reino del Todopoderoso, se basaba en castas. Ustedes lo saben, ¿no? La casta en el sentido de el orden sacerdotal, por ejemplo, el orden levítico,
sacerdotal y el orden de reyes físicos, descendientes de David. A eso es que se refiere esta pregunta. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 29. Dice: así todos ustedes son hijos del Todopoderoso por la fe en el Mesías Yahushua. Pues le dice Pablo a las congregaciones de su tiempo, a los discípulos del Mesías en su tiempo. Verso 27. Porque todos los que se han sumergido en el Mesías, del Mesías están revestidos. Analice eso, hermano. Está hablando de los que han sido sumergidos en el Mesías. Claro, en el lenguaje cristiano, que se basa principalmente en el griego, en el idioma griego, dice bautizado, ¿verdad? Todos los que han sido bautizados. Eso viene de la palabra baptismos, en griego significa sumergión, sumersión, inmersión, sumergirse. Por eso en esta traducción, que es más correcta, más, digamos, fácil de entender, todos los que han sido sumergidos en el Mesías, del Mesías están revestidos. Ahora este concepto sí que es más profundo. ¿Qué es eso de estar revestidos del Mesías? Es como si nos como si nos hubiéramos puesto una túnica, una ropa, ¿verdad? Y que esa ropa es el Mesías. En otras palabras, es como si estuviéramos viviendo la vida del Mesías. Es un concepto espiritual muy profundo, hermanos. El verso 28 dice: ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías, Yahushua. Claro, algunos, no entendiendo este lenguaje metafórico de Shaul, ¿verdad? De Pablo, pues confunden las cosas, algunos maestros. ¿Cómo que no hay judío ni griego? Por supuesto que siempre ha habido judíos y siempre ha habido griegos. ¿Cómo es que no hay siervos ni libres? Por lo menos en aquel tiempo había siervos y libres, y a través de la historia ha habido muchas ocasiones en que prevaleció la esclavitud, ¿verdad? Así que ha habido siervos y libres. ¿Y cómo que no hay hombre ni mujer? Obvio que sí hay hombres y mujeres. El hecho de que creamos al Mesías no cancela nuestra condición de hombre o la condición de mujer. Eso no queda cancelado. Eso sigue, eso es físico. Por lo tanto, lo que se quiere decir es que no hay diferencia entre ser hombre o ser mujer en términos de estar en el Mesías. Ese es el tema. ¿Ok? Entre ser judío o ser griego no hay diferencia. Entre ser mexicano o ser norteamericano no hay diferencia. Eso es lo que está diciendo Shaul ahí, en otras palabras. Y luego dice: porque ustedes, todos ustedes son uno en el Mesías. Ese es un concepto espiritual, que hay que ser espiritual para entenderlo, ¿verdad? No hay que ser sabio, no hay que ser un genio para entender estas cosas, hermano. Es cuestión de adecuarse al lenguaje bíblico, al significado del lenguaje bíblico y a la experiencia espiritual de los creyentes. ¿Ok? Falta algo. El verso 29 dice: ya que son del Mesías, en verdad son descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Ahí está. Entonces, si somos del Mesías, ¿y qué quiere decir ser del Mesías? Bueno, creer que el Mesías, Yahushua o Yeshua, el mismo que los cristianos llaman Jesús, es nuestro redentor, nuestro hermano mayor que vino a redimirnos de la esclavitud al pecado. Y ahora somos de él, porque él nos compró. Redentor quiere decir una persona que compra a otra que está en esclavitud, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al aceptarlo a él como nuestro redentor, nuestro hermano mayor, porque el redentor en la ley de Yahweh era principal, el hermano mayor de la familia. Por lo tanto, ahora somos de él, por propiedad del Mesías. ¿Ok? Y al ser propiedad del Mesías, o al venir a ser unificados como uno
en el Mesías, entonces somos descendientes de Abraham. El Mesías, Yeshua, desciende de Abraham, ¿verdad? Y los que son de él, al venir a ser injertados en él, asimilados, por decirlo así, de alguna manera, en él, pues venimos a ser entonces descendientes de Abraham. Y conforme a la promesa, los herederos. Ahí está. ¿Cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? Ah, primeramente que sería heredero del mundo, no solamente de una franjita de tierra allá en lo que ahora llaman equivocadamente Palestina, que el nombre original de eso era la tierra de Canaán, y más tarde llegó a ser la tierra de Israel, cuando Israel poseyó esa tierra. No, no es esa franjita de tierra normal de la que está hablando ahí, porque esto habría que ampliar el tema para comprenderlo totalmente, pero a Abraham se le ofreció el mundo como su reino. Y eso es la promesa y eso es la herencia que deja el Mesías a los suyos, a sus discípulos. Así que no es cosa de poca monta, hermanos. No es cosa de tonterías, ¿no? Es una herencia física, herederos ser herederos de toda la tierra, todo el planeta Tierra. Claro, bajo el gobierno del Mesías. Ya eso es cuando venga el Mesías por segunda vez. Obvio, ¿verdad? Ahora estamos en el reino espiritual. Pero para nosotros poder entrar al reino físico, literal, del Mesías, tenemos que entrar primero al reino espiritual, que es venir a ser unidos al Mesías. ¿Ok? Bueno, el Mesías le enseñó a sus discípulos muchas cosas, pero el Mesías, entre otras cosas, le enseñó la verdad de que en el reino de Yahweh no hay fronteras nacionales. No hay castas, no hay aristocracias. ¿Ok? Ahora mismo, incluso en algunas religiones, hay lo que pudiera llamarse una aristocracia, ¿verdad? Un escalafón de santidad o de orden o de autoridad o como se llame. ¿Mm? Y no hay fronteras, en el Mesías no hay eso. En el reino del Mesías no hay fronteras nacionales. O sea, no se puede decir, no, si tú no eres judío, pues no perteneces al reino del Mesías. Claro que no, no es así. Eso sería una frontera nacional. O si tú no eres sacerdote, o si tú no eres descendiente de Aarón, pues no puedes ser sacerdote. Eso sería una diferencia de castas. ¿Ok? O decir, bueno, si tú no eres descendiente de David, literalmente, pues no puedes ser rey en el reino del Mesías. ¿Así? Eso es una diferencia de aristocracia, ¿verdad? Eso no existe en el reino espiritual del Mesías, que es donde estamos ahora. ¿Ok? Así que él les dijo que por eso él les dijo que debían ir a todas las naciones. Si no fuera así, solamente habría que predicarle la buena nueva del reino a los judíos. Pero no fue así. Él dijo, no, vayan a todas las naciones y proclamen este mensaje, la buena nueva del reino. Más tarde fue que comprendieron los discípulos en toda su plenitud que el reino del Mesías no está, como escribe, estoy citando ahora Hechos 17, 26 y 27, dice que el reino no está lejos de cada uno de nosotros, porque él lo dejó, aparte de todo lo que hemos dicho ya, dejó por escrito lo que llaman ahora los escritos apostólicos, lo que equivocadamente llaman el Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con un testamento, los escritos. Ahí está escrito y explicado, ¿verdad? Esto que estamos hablando. El reino del Mesías no está lejos de cada uno de nosotros. Por todo esto que hemos estado diciendo, el reino del Mesías estuvo con Israel, con los judíos en el siglo I, en la presencia del Mesías, o mediante la presencia física del Mesías,
Y el reino de los cielos o del Mesías está ahora con nosotros mediante la presencia del Espíritu de Santidad que Él nos dejó también como herencia. Qué lindo, hermanos. Es la misma relación. ¿Ok? Si el Espíritu de Santidad está en usted, entonces el reino del Mesías no está lejos de usted, está en usted. Pero ya es un concepto espiritual, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a hablar algo relativo a la justicia divina. Y el punto 4, ¿puede suponerse que se entrará en el reino de Yahweh sobre la base de la justicia propia, o sea, de la obediencia? ¿Es por la obediencia que entramos al reino de Yahweh? ¿Es porque somos buenos? O sea, hay que ser bueno, perfecto, para entrar al reino de Yahweh. Vamos a ver algo un poco difícil de captar a primera vista, dicho por el maestro mismo, el Mesías, en Mateo 5:20, y lo voy a leer. Dice, porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! Y alguien puede decir, pero ¿cómo? Si los escribas y fariseos eran los hombres más santos y más justos en toda la nación de Israel. Ahí es donde está el error. No es verdad. Ahí es donde está el error. No eran los más santos ni los más justos, porque eran hipócritas. Y no lo digo yo, se lo dijo el mismo Mesías, en la cara se lo dijo. Ustedes son hipócritas, porque lavan ¿se acuerdan de aquella comparación que él usó, verdad? Porque lavan el vaso por fuera, pero por dentro está lleno de inmundicia. Eso está hablando de hipocresía. O sea que por fuera parecían hombres santos y justos y muy consagrados, pero por dentro, bueno, llegaron al punto de entregarlo, de querer matarlo al Mesías. Así que estaban llenos de inmundicia. Lo dijo el Mesías. Muchas personas profesan creer en la verdad, pero no creen no creen en realidad. O sea, en realidad no creen. Los que simplemente profesan creer en la verdad. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener la fe en Yahweh, el Padre Todopoderoso, y mantener una relación vital con Él. No es cuestión de opiniones, no es cuestión de definiciones, es cuestión de una relación personal entre el creyente y el Todopoderoso. Los hombres, la verdadera piedad eleva los pensamientos. La verdadera piedad eleva, no solamente eleva los pensamientos, ennoblece la vida. ¿Ok? Las formas de religión, el formalismo de la religión no cumple con esas cualidades. ¿Ok? Las formas externas de la religión armonizan solamente con la pureza interna del creyente. ¿Ok? O sea, la verdadera, vamos a decir, santidad, como es la palabra que se usa a menudo, tiene que ver con la pureza espiritual del creyente en términos de su relación con el Padre Celestial y con el Mesías. No es cuestión de definición ni de imaginación ni nada de eso. Ok, punto número 5. ¿Qué más enseñó el Mesías sobre la entrada al reino celestial? Vamos a ver otros detallitos y qué profunda experiencia harán o tendrán los que forman parte de este lugar sagrado. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 3 y versos 3 y 5. Dice, Yahoshua respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Y en el verso 5 dice, respondió Yahoshua, ese era el verso 3, lo que leí. Ahora el verso 5 dice, respondió Yahoshua, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh.
Entonces ahí hay que unir esas dos oraciones para captar el sentido de lo que él dijo, ¿verdad? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. ¿Y qué es eso de nacer de nuevo? Bueno, él lo dice, nacer del agua y del espíritu. O sea, nacer del agua se sobreentiende que se refiere a la inmersión, que es una ceremonia de dedicación al Padre. Al hacer la inmersión, uno se dedica al Padre, ¿verdad? Todopoderoso. Y del Espíritu, pues es el Espíritu de santidad recibe el creyente cuando hace la inmersión o cuando hace su dedicación al Padre Celestial. Ese es el requisito para entrar al reino de Yahweh en esta etapa en la que estamos viviendo y de la que estamos hablando, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez en tu vida has sido verdaderamente convertido, hermano y hermanas? ¿Has nacido de nuevo? Bueno, si no lo has hecho, ya sabes, ese es el requisito para entrar al reino espiritual del Mesías. ¿Ok? A menos que una persona nazca de nuevo, lo dice ahí el maestro, no puede ver el reino de Yahweh. Fíjense que no puede ver, eso también se puede traducir, no puede discernir, no puede darse cuenta de lo que es el reino de Yahweh. Es decir, también no puede, podemos entender que quiere decir, no puede discernir los requisitos esenciales para tener una parte en ese reino espiritual. ¿Ok? Ahora, hermano y hermana, si usted abre su mente a la entrada de la palabra de Yahweh, con la determinación de practicarla, entonces la luz vendrá a usted, porque la palabra de Yahweh es luz. La palabra del Todopoderoso da entendimiento. Y la palabra, ¿y qué cosa es la palabra de Todopoderoso? Lo que llaman comúnmente la Biblia, las escrituras sagradas de Israel. Esa es la palabra del Todopoderoso. O ahí está contenida la palabra del Todopoderoso. Ahora vamos a ver algo sobre el Espíritu Divino, el Espíritu de Santidad. ¿Cuál será el Espíritu de todos los que reciben entrada libre al reino de los cielos? ¿Y qué significa esto? Vamos a verlo con un par de citas de las Escrituras. Mateo 5:3, dijo el Mesías en el llamado Sermón del Monte. Felices los pobres en espíritu, dijo él, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunos han malinterpretado la frase de los pobres en espíritu como que significaría una persona de poco espíritu. No. En la versión israelita nazarena y en algunas otras se traduce eso más correctamente según el significado de la expresión y no simplemente según las palabras. Por ejemplo, esta versión dice, felices los que reconocen su necesidad espiritual. O también se traduce, felices los que reconocen su carencia. Bueno, viene siendo lo mismo, su carencia espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, es un paso esencial, reconocer nuestra carencia, reconocer que necesitamos un cambio para empezar. Y ese cambio nos lo produce el Espíritu de Santidad que Él pone en sus discípulos, el Mesías, pone en sus discípulos, ¿ok? Así que dicho reino del que estamos hablando no es un reino temporal, terrenal. El Mesías abrió a los hombres la entrada al reino, las puertas del reino espiritual, el reino de su gracia y de su justicia, ¿ok? En la presente fase del reino espiritual, como hemos estado explicando, los súbditos son pobres en espíritu, en el sentido de eso, de carecer, o sea, de reconocer su carencia espiritual. ¿Right? Él dice, vengan a mí, dijo el Mesías también en otro pasaje, vengan a mí, dice él, todos los que están trabajados y cargados. Nos invita a ir a él, nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. Eso es lo lindo y lo esencial en el reino de la gracia. No importa cuál haya sido su experiencia suya en el pasado, ¿ok? O la mía. No importa si hemos fallado tantas veces o si hemos pecado. Una vez que venimos a Él, toda esa carga de pecado se va. O sea, eso, vamos a decirlo en términos humanos,
el registro de nuestros pecados es borrado, eliminado en los libros del cielo. Si acudimos al Mesías, Él saldrá a recibirnos con amor y con salvación, hermanos. Ok, punto 7. Y finalmente, ¿cómo se confirma esta realidad en los escritos apostólicos? ¿Cuándo se abrirán las puertas del reino de la salvación? Ok, pregunta importante también. Vamos a leer ahora en la carta del apóstol Pedro, que se llamaba él originalmente, capítulo 1, y vamos a leer versos 5 al 11. Por esa razón, pongan la mayor diligencia en agregar a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque, sigo diciendo, si estas virtudes están en ustedes y abundan, no los dejarán ociosos, sin fruto en el conocimiento de nuestro Maestro Yahoshua, el Mesías. Verso 9. El que carece de ellas es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procuren tanto más afirmar su vocación y elección. Quiero repetir eso porque es fundamental, hermanos, para nosotros hoy día. Por lo cual, hermanos, procuren tanto más afirmar su vocación. Eso es un llamado. Vocación quiere decir un llamado. Y su elección, porque al hacer esto no caerán jamás. Verso 11. De esta manera les será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Maestro y Salvador, Yahoshua el Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje ese, ¿verdad? Voy a volver un poco atrás en el documento para repetir la cita. Segunda de Pedro, porque él escribió dos cartas. Capítulo 1 y versos 5 hasta el 11. Fue lo que acabamos de leer. Aquí está la condición, hermanos, de la entrada al reino del Mesías, ¿ok? La elección a la salvación en la palabra de Yahweh. Que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4 habla de esto, dice, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de la lujuria, etcétera, vienen a ser partícipes de la naturaleza divina. ¡Wow! Tremenda afirmación, ¿verdad? Así que, hermanos, afirmen sus pies en el camino del Mesías. Afirmen sus pies en el camino del Mesías. Olviden el pecado, olviden las malas costumbres y las malas experiencias y todos los errores que hemos cometido, porque me lo aplico yo también, que hemos cometido en el pasado, y transitemos por el camino del Mesías. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Y entonces, así, transitando por este camino, que es un camino espiritual, ¿verdad? De conocimiento, de estudio, de oración y de consagración al Mesías, transitando por este camino, es que podemos llegar hasta el reino de Yahweh y finalmente a la santa ciudad que bajará del cielo, según nos describe el libro de Apocalipsis al final, para implantarse en esta tierra, en Jerusalén, y para, digamos, desde ahí extender el reino de Yahweh por medio del Mesías. O sea, el que va a reinar es Yahweh, pero es a través del Mesías, su hijo. Y por eso se le llama tanto el reino de Yahweh como el reino de el Mesías. Bueno, pues, queridos hermanos, espero que hayan por lo menos captado la esencia de este estudio de hoy. Y espero que nos acompañen también para la semana próxima, en la cual entraremos en otros aspectos del reino. Fíjense que todos estos últimos temas se relacionan con el establecimiento del reino del Todopoderoso en este mundo. No hay nada de eso, no hay nada de esa idea de ir al cielo y esas cuestiones que
que le han añadido, después que vino el Mesías y enseñó la verdad, le han añadido ese concepto de que vamos a ir al cielo y allá viviremos para siempre. No, la Escritura muestra que es aquí en esta tierra donde viviremos para siempre, convertida la tierra en un paraíso y transformados nosotros en seres inmortales. Sencillo. Y este será el cielo para nosotros. Ok, por eso les invito a que no dejen de volver o por lo menos visitar, perdón, esta página, Escuela Hebraica, Escuela Hebraica en YouTube. Y aquí quedan grabados nuestros temas sobre este tema y sobre otros que ya ustedes quizás han visto, tenemos guardados allí. Con esto pues nos despedimos. Hasta la próxima. Y que Todopoderoso, deseándole que Todopoderoso los bendiga a todos. Shalom.